¿Cómo era? ¿Cómo es que ninguno quiso dar ese paso fuera de la barca? ¿Por qué Jesús decidió esa noche salir caminando sobre el mar en medio de una tempestad? ¿Cómo es que parecía que ninguno tenía fe? ¿Cómo es que ninguno estaba respondiendo positivamente a esa tormenta? Son preguntas que saltan a nosotros, y esa es la fe. No voy a olvidar nunca a este profeta que un día mata 400 profetas, tiene todo el valor, habla con denuedo de Dios, y al otro día tiene miedo. Esa es la fe, mis hermanos y mis hermanas. Un día tenemos mucha fe y en un rato estamos temerosos. Un día somos fuertes en nuestra fe y creemos con convicción y seguridad, y al rato estamos dudando, o simplemente ni nos acordamos que Dios puede hacer de la nada algo. En la historia, en este pasaje, en capítulo 6 de Juan, efectivamente Jesús realizará uno de sus milagros más asombrosos. Alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Pero más allá del milagro, en esta mañana habrá mucho que aprender nosotros de las palabras de Jesús en este capítulo. En Juan 6:26, más adelante, Jesús les dice a las multitudes que ellos lo siguieron no porque vieron señales, sino porque comieron de esos panes y se saciaron. En otras palabras, Jesús está diciendo que las personas lo siguen por lo que pueden obtener de Él, no por quién es Él en sí mismo. Esto es una advertencia para nosotros hoy en día, para asegurarnos de que no busquemos a Jesús solo por lo que podemos obtener de Él, sino por el amor y la salvación que nos ofrece. Mira, todo aquel que ha estado preso sabe que son contadas las personas que al salir de una prisión genuinamente siguieron a Jesús. Cuando yo estaba allí con este salvadoreño, tocábamos la guitarra, enseñábamos de la Biblia, preparábamos un banquetito ahí, una cenita, y se acercaban. Teníamos normalmente entre 30 y 40 presos alrededor de nosotros. Muchos hicieron su profesión, o su oración, o su confianza pusieron en Jesús. Pero ¿saben ustedes cuántos genuinamente realmente habían puesto su fe? ¿Cuántos después de salir de la cárcel siguieron a Jesús? Con esta mano son contados los que realmente le siguen. Porque ellos estaban buscando aquel que les da nada más, no el que les da salvación, sino el que les da sanación. No el que los puede libertar de sus pecados, sino solo aquel que los liberte de la opresión que están teniendo. Así que el capítulo 6 comienza con Jesús cruzando el mar de Galilea hacia la otra orilla. Pues Él quiere estar a solas con sus discípulos. Ha sucedido algo. No solamente ha estado trabajando todo el día sanando, haciendo milagros y atendiendo a cientos de personas. Su primo, Juan el Bautista, ha muerto. Tú puedes estar gozoso y alegre cantando al Señor y hablando del Padre. El reino de los cielos ha llegado. Venid a mí y haciendo milagros para que la gente se quede. Pero tu primo, un familiar, por supuesto que te va a doler, ¿no? Y él quiere apartarse después de esto. Estar con sus discípulos un momento, orar. Está agotado. Así que busca apartarse, pero la gente ve que él se retira. Que no estaba
que sus discípulos también se dirigen al otro lado, así que la gente comienzan a seguirle. Vamos a leer la historia en Juan capítulo 6. Así que, después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua. Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús le dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando todos vieron este milagro dijeron: de veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Así que a medida que se acerca la noche, ya una gran multitud se está reuniendo alrededor de él. En Mateo, capítulo 14, nos dice que son 5,000 varones más las mujeres y los niños. Estamos hablando que alrededor de Jesús tiene de entre 15,000 a 20,000 personas. ¿Sabes cuánto es eso? Es un montón, ¿no? 15,000 a 20,000 personas alrededor de él. Esto está sucediendo poco antes de la Pascua, recordémoslo, unas semanas antes apenas, unos días antes de que se va a celebrar. Entonces, en este contexto, cuando cada año van los judíos y tienen conciencia de esto, los judíos giran normalmente en torno a esta pregunta. Seguramente estaban ahí pensando: ¿cuándo seremos libres de la esclavitud de los romanos? Es en ese contexto en donde comienza a suscitarse esta historia. Entonces, Jesús, al ver la situación, que se ha juntado una gran multitud, está oscureciendo, nos dice en el versículo 5 que se dirige a Felipe y le pregunta: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Es ya tarde, está cayendo la noche, las personas no van a regresar, están en medio del campo, un lugar desértico, y no hay dónde conseguir o comprar nada. Estamos hablando de una gran multitud. Es más, aunque hubiera una tiendita ahí, no serviría de nada para surtir a 20,000 personas. ¿Estás de acuerdo? En el versículo 6, Juan nos dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Así que iba a aprovechar Jesús la ocasión para enseñarle a los discípulos y, por supuesto, para enseñarnos a nosotros hoy día. Entonces Jesús comienza por presentarles el problema y preguntarle a Felipe dónde van a comprar comida para darle a esta multitud. A lo que la respuesta de Felipe
es un poco incrédula. Ni 200 denarios nos bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Aquí, mira, Felipe está diciendo la verdad, no está mintiendo. ¿Estás de acuerdo? O sea, imposible. Y estamos hablando de que es el sueldo de casi un año. Ni un año podría, por supuesto, surtir el hambre de 20,000 personas en este momento. El problema es que Felipe está centrando su atención en la cantidad de dinero que se necesita para alimentar a esta gente y está ignorando la posibilidad de un milagro. ¿Acaso Jesús no sabría que ni 200 denarios alcanzarían? Por supuesto. ¿No te pasa que a veces la gente te hace preguntas así como medias capciosas o preguntas que quieren que te lleve a pensar algo y uno está por acá, piensa en todo menos en esto que la gente quiere llevarte? Ellos no están reaccionando, no están entendiendo la pregunta de Jesús. Ahora, la primera pregunta que me saltó a mí es ¿por qué a Felipe se dirige Jesús? ¿Por qué no a Pedro o Mateo, no sé, a otro? No lo sabemos. Pero yo quiero creer que una de las razones posibles es porque Felipe era de esa zona, Betsaida. Ellos están cerca allí de Betsaida. Conocía el lugar, entendía a la gente. Posiblemente fue por eso. Aún así, aunque él entendiera esto, era un lugar desértico. Y no iban a encontrar nada para comprar, nada para alimentar a 15,000 a 20,000 personas. Así que Felipe con esa nula fe responde incrédulamente. Ni siquiera trabajando todo el año podría juntar el dinero necesario para alimentar a toda esta gente. Pero Andrés, quien también está ahí escuchando, pareciera que muestra un poquito más de fe. Le presenta a un niño o adolescente que vino a ellos con 5 panes y 2 peces. Pan integral, era de cebada, así que muy saludables. Aunque igual Andrés comenta, pero bueno, igual ¿qué es esto para la necesidad que hay? Pareciera ser que el único que tiene fe ahí es ese niño o ese adolescente, ¿no? Ese niño o ese adolescente se acercó pensando que puede ayudar con lo que tiene. Quiero pensar que era un niño que al escuchar que hay ahí un milagrero y que podría ser el Mesías, querría estar ahí, no querría perdérselo. Algo podría escuchar u obtener. Así que seguramente se dirigió a su madre, que iba a ir. Y la mamá, seguramente sabiendo que estaría ahí todo el día, que iba a estar en un lugar desértico, no lo iba a mandar con las manos vacías, ¿verdad, mamás? Seguramente le preparó su lonche para que tuviera algo de comer. Así que yo quiero pensar que por eso este niño trae esos 5 panes y esos 2 peces. Lo que hay que observar, sí, de este niño o este adolescente es que no está ahí por necesidad, no está ahí por enfermedad, no está ahí para que le hagan un milagro, ni está ahí para que lo alimenten, como dice que los otros están porque los alimentan. Pues él trae su propia comida. Ahora, si es que fue por curiosidad, sí que su curiosidad fue saciada cuando vio tal magnitud de milagro, ¿verdad? Mira, la intervención de ese niño tendría tal relevancia que después de 2000 años seguimos preparando mensajes acerca de él y predicaciones sobre él. Él nos estaría enseñando la importancia de ofrecer al Señor lo que tenemos, para que Él haga con eso milagros alrededor de nuestras vidas, con lo que podemos ofrecerle a Dios.
Cuando observas los evangelios, la mayoría de la gente solo se acercó a Jesús para ver qué obtenían de él. Pero nadie se acercó a él para ofrecerle algo. Y este niño parece ser que está siendo la excepción, ¿no? Mira, tú y yo solo somos colaboradores dentro del reino de Dios. Tú y yo no somos el pan de vida que alimenta a la necesidad de las personas. Tú y yo no somos el agua que quita la sed que ellos necesitan. Tú y yo no somos la luz que ellos necesitan. Lo que tú y yo sí somos y podemos hacer es cavar una zanja. ¿Me explico? Guiarles. Lo que tú y yo sí podemos hacer es preparar la mesa. ¿Me explico? Lo que tú y yo sí podemos hacer es crear o abrir espacios para que el Espíritu Santo revele a Cristo Jesús y a través de únicamente Jesús la gente llegue a conocer a Dios. Eso sí podemos hacer tú y yo. Servir a los demás y ofrecer lo que tengamos a Dios para ser usado. En Mateo 14 entonces nos dice que aún los discípulos intentaron desatenderse del problema. Cuando les dicen a Jesús, pues que despida a la multitud para que fueran a comer. Lo dice en Mateo 14:15. A lo que Jesús les respondió que ellos les dieran de comer. Los discípulos no lo están entendiendo. Su fe está siendo moldeada y ellos no están respondiendo bien. Pero Jesús tenía un plan. Lo leímos. En el versículo 10 ahí de Juan, del Evangelio de Juan, le dice a sus discípulos que hagan que la gente se siente en grupos. Luego toma los 5 panes y los 2 peces que este adolescente les dio y los bendice antes de distribuirlos entre la multitud. Entonces sucede el milagro. No solo están teniendo suficiente pan y peces para alimentar a todos, sino que incluso descubrirán que sobrará bastante. Este milagro es importante por varias razones. En primer lugar, nos muestra la divinidad de Jesús. No hay ninguna explicación natural para cómo se pudo alimentar a tanta gente con tan poco. Este milagro es un recordatorio de que Jesús es mucho más que un líder o mucho más que un maestro religioso. Él es el Hijo de Dios, capaz de realizar cosas que van más allá de nuestra comprensión humana. Ha creado de la nada alimento. ¿Estás entendiendo lo que está sucediendo aquí? De la nada está creando alimento. No solo unos panes, sino que está creando más de 10,000 panes y más de 10,000 pescados. Y nadie sino Dios únicamente podría hacer esto. En segundo lugar, este milagro de la multiplicación de panes y peces es un signo de la provisión de Dios. En un mundo donde la pobreza y el hambre son una realidad para muchos de nosotros, este milagro nos recuerda que Dios provee para nuestras necesidades. Él es capaz de satisfacer nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Es mucho más capaz de esto. Y podemos confiar en su provisión, o debemos aprender a confiar en su provisión. Se nos olvida, ¿verdad?
Cuando tenemos necesidad, venimos y oramos, ayúdanos, Señor, provee eso. Se nos olvida que Él de la nada puede crear cosas. También este milagro es un llamado a la fe y a la acción. Los discípulos podrían haber sido escépticos ante esta idea de alimentar a tanta gente con tan poco, pero Jesús los está desafiando a confiar en Él, a que actúen en estas circunstancias. Y así hoy día también a nosotros nos desafía a confiar en Él y a estar dispuestos a ser usados y actuar con fe. Incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles, la invitación sigue siendo para ti, a que actúes con fe, dejándote ser usada o usado. Miren, hacer recostar a la gente en grupos parece absurdo si no se cuenta con ningún recurso o comida, ¿no? Pareciera absurdo, ¿no? Ponerlos ahí delante de Jesús en grupos parece absurdo. Sin embargo, los discípulos se dispusieron a obedecer. No solo los discípulos, también la multitud les hizo caso a ellos. Mujeres, niños, hombres y ancianos. Todos obedecieron para sentarse sobre la hierba en grupos. Su obediencia, entonces, fue fruto de su fe. Su obediencia fue fruto de su fe. Aun cuando no pudieran entender cómo podría obrar Jesús en ese momento, obedecieron. No lo olvidemos. Cuando la fe y la obediencia trabajan juntas, nos permitirán ver grandes cosas del Señor. Cuando tu fe y tu obediencia trabajen juntas, te permitirán ver grandes cosas que el Señor hace. Y si por casualidad te llama la atención que sobraran 12 cestas, quiero pensar que cada discípulo tendría que cargar cada una de ellas, ¿no? ¿Con qué propósito, motivo? ¿Qué te haría llevar esa cesta a ti? Yo creo que te irías recordando el milagro que acaba de suceder, ¿no? Lo llevas ahí en tus manos. Pero ¿qué pasa unos versículos más adelante cuando nuestro hermano nos compartía que en tal tormenta pareciera ser que nadie está comprendiendo lo que Jesús es? El ser divino y el ser milagroso y la manera en que puede obrar. Después de este milagro no podría haber duda que se convirtieron miles de personas a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no pasó. No creyeron en Él. En lugar de eso, vieron la oportunidad por hacerle rey. Finalmente, la respuesta a esa pregunta cada Pascua, que serían libertados de la esclavitud de los romanos, pareciera ser que eso es la oportunidad. Más de 15,000 y ninguno está creyendo en Él como el ser divino, como el Salvador. Solo esperaban de Él que pudiese librarles de los romanos. Dice allí que por eso Jesús volvió a apartarse. Mira, ellos pensaron, con Jesús como rey en Jerusalén, nunca les faltaría comida gratis. Además, acabaría con todas las tragedias humanas, como la enfermedad y la muerte. Lo acababan de ver en estos días. Así que estaban dispuestos a llevárselos con Él. No solo invitarle a que quisiera rey. No dice ahí que aunque fuera contra su voluntad. Por eso, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, dice el versículo 15 que se apartó. Y la multitud, al ver que no era ese guerrero libertador, ¿qué hicieron? Lo abandonaron. Desde ese momento no volvieron a seguirle.
Mira, no solamente Jesús hizo un milagro aquí entre 30 personas. ¿Cuántos podrían haber en una casa 100 aglomerados ahí, en una calle ahí, no sé? Está haciendo un milagro ante más de 20,000 personas. Un milagro multitudinario y la gente lo abandonó. Increíble, ¿no? Tú dirías, pero wow, qué poca falta de fe. En resumen, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Esta es una muestra de la divinidad de Jesús. Es un recordatorio para nosotros de la provisión de Dios. Es un llamado a la fe y a la acción. Tu fe no puede ser estática. Tu fe tiene que ser demostrada con hechos. Tenemos que vernos serviciales en alguna forma. Tu fe tiene que ser una fe que confía en Dios, y es por eso que ofrendas, es por eso que das de tus bienes, es por eso que compartes, porque confías en Dios. Que este pasaje nos recuerde que podemos confiar en Dios en todas las circunstancias. Por favor, hazme ese favor. Recuerda que Dios puede crear de la nada lo que Él quiera. Y si de la nada puede crear algo, ¿cómo podría obrar a través tuyo y lo que tú le ofrezcas para su servicio? Que a través de la fe en Jesús podamos nosotros encontrar la plenitud de la vida eterna, hoy, aquí y ahora. Pongámonos de pie. Padre, muchísimas gracias por este testimonio, por esta enseñanza, por esta historia. Me gustaría pensar en orar como uno de tus discípulos: aumentanos la fe, pero creo que no sería lo correcto. Permítenos simplemente en nuestra fe, aunque sea tan pequeña como la semilla de una mostaza, que podamos ver frutos. Y no pensando egoístamente en nuestras vidas, sino alrededor de los que tenemos en nosotros. Que podamos ser mujeres y hombres de fe, de acción, que actúan. Entendemos que es una iglesia que se está conformando, pero permítenos, Señor, demostrar ese fruto a través de esta colonia y las colonias aledañas. Que tengamos tal impacto, Padre, porque somos una torre que alumbra. Somos esa sal que le da sabor a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Permítenos no traer esta canasta cada día de tu provisión, de ver la manera en cómo obras y seguir siendo pasivos. Que se nos olvide las maneras como actúas y obras. Permítenos ser hombres, mujeres, jóvenes, que compartimos nuestra fe. Que demostramos que Jesús es Dios y que reina y que vive. Gracias por enseñarnos esta historia, esta enseñanza. Seguramente tienes algo para tu congregación. En alguna dirección quieres llevarnos. Permítenos estar dispuestos. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Gracias por cada uno que en su fe, en sus formas y en sus respuestas, tú le sigues amando, no importando, Señor. Aún como Pedro cuando dudó, tu brazo estará extendido para levantarlo. En eso confiamos, Señor, que eres un Dios de amor y que siempre vas a proveer, no importando las circunstancias, porque nos amas. Esperamos y confiamos en ti siempre. Tú eres nuestro Dios y no hay otro Dios aparte de ti. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento.